Me llamo Edward Whitmore, tengo 52 años y he pasado los últimos 18 años de mi vida construyendo Summit Technologies, transformándola de una empresa mediana con dificultades en un actor importante dentro del sector del software empresarial. Como vicepresidente senior de alianzas estratégicas, había negociado acuerdos por más de 280 millones de dólares durante mi tiempo en la compañía. Vivía en una cómoda casa de 3 habitaciones en el condado de Westchester, en Nueva York. Conducía un fiable Honda Accord de 2019 y me había forjado una reputación de integridad que me abría puertas en toda la costa este y más allá. La historia que voy a contarte ocurrió entre febrero y julio de 2024 y me enseñó que, a veces, las traiciones más devastadoras vienen de las personas de las que menos te lo esperas. Si te gustan las historias de venganza fría y giros de trama impactantes, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hay historias nuevas, inéditas, todos los días, cada una más intensa que la anterior. Todo empezó con Meridian Industries, un conglomerado industrial de la lista Fortune 500 que quería modernizar por completo toda su infraestructura de TI. Su directora de tecnología, Patricia Rodríguez, se había puesto en contacto conmigo directamente después de oír hablar de mi trabajo con empresas similares. El contrato potencial estaba valorado en 22 millones de dólares a lo largo de 3 años, el acuerdo más grande de la historia de Summit. Durante 4 meses, de febrero a mayo, trabajé jornadas de 16 horas. Volé a su sede en Detroit 8 veces. Reestructuré toda nuestra propuesta 3 veces para ajustarla a sus requisitos específicos. Garanticé personalmente plazos de implantación que exigirían que nuestro equipo trabajase día y noche. Patricia Rodríguez confiaba en mí porque habíamos construido una relación profesional a lo largo de 2 años de congresos del sector y colaboraciones menores. Las negociaciones fueron brutales. El equipo de compras de Meridian cuestionaba cada partida, cada entregable, cada cláusula de garantía. Pasé incontables noches en habitaciones de hotel, revisando contratos, ajustando modelos de precios y coordinando con nuestro equipo legal en Nueva York. Mi mujer, Sara, apenas me veía durante esos meses, pero entendía la importancia de aquel acuerdo. Aseguraría puestos de trabajo para toda la empresa y nos prepararía para expandirnos a nuevos mercados. Jonathan Prescott, el hijo de 29 años del director ejecutivo, se había incorporado a Summit Technologies 8 meses antes como director de desarrollo de negocio, un cargo que venía con un despacho en la esquina, un salario de $145,000 y 0 responsabilidades reales. Jonathan tenía un MBA por Wharton, conducía un Tesla Model 3 rojo de 2021 y pasaba la mayor parte del tiempo haciendo contactos en caros restaurantes de Manhattan. Aparecía quizá a la mitad de nuestras reuniones de los lunes por la mañana y no aportaba nada más que palabras de moda y frases motivacionales. Durante las negociaciones con Meridian, Jonathan me pedía actualizaciones de vez en cuando. ¿Cómo van las cosas con ese gran acuerdo con la empresa de manufactura?, decía, apoyado en el marco de la puerta de mi despacho con su café de diseño en la mano. Lo mantenía informado por cortesía, sin imaginar que estaba tomando notas por motivos distintos al interés general por la empresa. El 18 de mayo de 2024, por fin cerré el acuerdo con Meridian. Patricia Rodríguez firmó el contrato a las 3:47 p.m., hora de la costa este. Llamé de inmediato al director ejecutivo, Robert Prescott, para compartir la noticia. «Edward, es increíble», dijo. «Esto lo cambia todo para Summit. Tenemos que celebrarlo como es debido». Sentí una satisfacción que no experimentaba desde hacía años. 18 años de dedicación, de construir relaciones y de experiencia, culminaban en ese momento. Conduje de vuelta a casa aquella tarde, pensando en el ascenso que me habían prometido, en la estructura de bonus de la que habíamos hablado y en el reconocimiento que, por fin, haría justicia a mi contribución al éxito de Summit. 3 días después, todo cambió. El 21 de mayo, Robert Prescott me llamó a su despacho a las 9:00 en punto de la mañana. Entré esperando hablar de mi ascenso y del calendario de implantación para Meridian. En su lugar,
Me encontré a Jonathan sentado en la silla frente al escritorio de su padre, con una sonrisa de suficiencia. Aquello debería haber sido mi primera señal de alarma. «Edward, siéntate», dijo Robert, con un tono inusualmente formal. «Quería darte las gracias personalmente por todo tu apoyo en el acuerdo con Meridian. Jonathan ha hecho un trabajo excepcional liderando esta negociación y estoy orgulloso de la iniciativa que ha mostrado». Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. «Perdona, ¿cómo?» Jonathan se inclinó hacia adelante. «Papá, ya te dije que Edward estaba siendo modesto respecto a su papel. Me prestó una ayuda muy valiosa durante el proceso, sobre todo con algunos detalles técnicos. Ayuda muy valiosa. Detalles técnicos. Yo había pasado meses de mi vida. Me había perdido la graduación de mi hija en la universidad en mayo y había sacrificado innumerables tardes con mi familia para cerrar ese acuerdo. Yo había sido el único punto de contacto con Patricia Rodríguez. Mi nombre aparecía en cada correo electrónico, en cada revisión de contrato, en cada resumen de reunión. «Robert», dije con cuidado, «creo que aquí puede haber algún malentendido. Yo he sido el negociador principal con Meridian desde el primer día. Tengo documentación de cada interacción, cada reunión, cada...» «Edward», me interrumpió Robert, «aprecio tu entusiasmo, pero Jonathan me ha ido informando de todo el proceso. Ha demostrado un verdadero potencial de liderazgo, y francamente, este es exactamente el tipo de pensamiento estratégico que necesitamos de la próxima generación». Miré a Jonathan. Estaba examinándose las uñas con una indiferencia ensayada. «Estoy encantado de compartir los focos, Edward. Trabajo en equipo y todo eso. Los focos. El acuerdo que definiría el futuro de Summit durante la próxima década. Y él tenía la generosidad de ofrecerse a compartir los focos por un trabajo que había hecho yo completamente solo. Me gustaría ver la documentación que muestre la implicación de Jonathan», dije, manteniendo la voz firme. La expresión de Robert se endureció. «Edward, no estoy seguro de que me guste tu tono. ¿Estás cuestionando la integridad de mi hijo?» Ese fue el momento en el que entendí lo que estaba pasando. Esto no era un malentendido. Era un robo calculado, y Robert Prescott era cómplice, o, como mínimo, ciegamente voluntarioso. Jonathan había estado recopilando información de nuestras conversaciones y presentando mis avances como si fueran trabajo suyo. «Por supuesto que no», dije. «Solo intento entender la cadena de comunicación». «La cadena de comunicación pasa por Jonathan», respondió Robert. «Él se ha encargado de gestionar la relación con el cliente a nivel ejecutivo, mientras tú te ocupabas de los detalles operativos. Habilidades distintas, Edward. Por eso trabajamos en equipo. Detalles operativos. 18 años de alianzas estratégicas. Y ahora me reducían a detalles operativos». Jonathan por fin habló. «Edward, sé que esta transición puede resultarte complicada, pero creo que aquí hay una oportunidad real para que aprendas de esta experiencia. A lo mejor puedes asumir un papel más de apoyo a partir de ahora. Un papel de apoyo en la empresa que yo había ayudado a construir, reportando a alguien que no sería capaz de negociar ni el pedido de un café sin ayuda. Creo que necesito tiempo para asimilar todo esto», dije, poniéndome en pie. «En realidad, Edward», dijo Robert, «tenemos que hablar de tu futuro aquí en Summit. Jonathan me ha trasladado algunas preocupaciones sobre tu actitud últimamente. La resistencia al nuevo liderazgo, la falta de voluntad para adaptarte a nuestra estructura corporativa en evolución». Sentí algo frío instalándose en mi estómago. «¿Qué tipo de preocupaciones?». Jonathan soltó un suspiro dramático. «Odio sacar este tema, pero ha habido algunos problemas con las comunicaciones con los clientes. Patricia Rodríguez me comentó que a veces te mostrabas inflexible durante las negociaciones. Me pidió específicamente que asumiera un papel más activo en la gestión de la relación. Aquello era una mentira descarada. Patricia Rodríguez jamás había hablado con Jonathan. Yo tenía su número de móvil personal, su correo directo, y estaba invitado a la fiesta de graduación de su hijo el mes siguiente. Pero Jonathan apostaba a que su palabra pesaría más que la mía. «Creo que deberíamos llamar a Patricia y aclarar esto», dije. «No será necesario», replicó Robert con rapidez. «Ya hemos hablado de la situación con el equipo ejecutivo de Meridian. Están cómodos con que Jonathan sea su principal punto de contacto a partir de ahora. Entonces,
me di cuenta de que no se trataba solo de robarme el mérito. Se trataba de borrarme por completo de la historia. Jonathan no solo se había apropiado de mi acuerdo, se estaba posicionando para gestionar toda la relación, asegurándose de que cualquier éxito futuro se le atribuyera solo a él. Entonces, ¿dónde me deja eso a mí?, pregunté. Robert y Jonathan intercambiaron una mirada. Creemos que lo mejor sería que te tomaras un tiempo, dijo Robert, que despejes la mente. Piensa si Summit sigue siendo el lugar adecuado para tus objetivos profesionales. Lo llamaremos una excedencia voluntaria. Voluntaria. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Y si considero que una excedencia no es necesaria, entonces tendremos que hablar de otras opciones, dijo Robert. Summit está evolucionando, Edward. Necesitamos gente capaz de evolucionar con nosotros. Asentí lentamente. Lo entiendo perfectamente. Salí de aquel despacho sabiendo que acababa de ser despedido de la empresa que había contribuido a construir durante casi 2 décadas, pero también salí sabiendo algo que Jonathan y su padre ignoraban. Patricia Rodríguez jamás había solicitado un cambio de liderazgo. El equipo ejecutivo de Meridian no tenía ni idea de quién era Jonathan Prescott, y yo tenía cada correo electrónico, cada revisión de contrato y cada grabación de reunión guardados en mis archivos personales. Jonathan Prescott acababa de cometer el mayor error de su vida privilegiada. Pasé ese fin de semana en el despacho de casa, organizando metódicamente 18 años de documentación profesional. Cada cadena de correos, cada negociación de contrato, cada interacción con clientes, estaba guardada en 3 discos duros externos y respaldada en un servidor seguro en la nube. Mi mujer, Sara, me encontró allí el domingo por la tarde, rodeado de correos impresos y documentos legales. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Preparando un caso», respondí. Las pruebas más demoledoras eran una serie de correos entre Patricia Rodríguez y yo de la semana anterior. En ellos mencionaba específicamente lo ilusionada que estaba por trabajar conmigo personalmente en la fase de implantación, haciendo referencia a conversaciones en las que Jonathan jamás había participado. Más importante aún, me había copiado en comunicaciones internas de Meridian, donde su equipo directivo hablaba de la experiencia de Edward Whitmore y de su comprensión de nuestras necesidades de infraestructura. Jonathan había afirmado que Patricia había pedido su implicación. El rastro de correos demostraba que ni siquiera sabía que existía. El lunes por la mañana, 24 de mayo, llamé directamente a Patricia. «Patricia, soy Edward Whitmore. Quería comentar el calendario de implantación del que hablamos». «Edward, perfecto», dijo ella. «Justo le estaba diciendo a mi CTO lo impresionados que estamos con tu enfoque. ¿Cuándo podemos programar la reunión de arranque? En realidad, ha habido un cambio de personal por nuestra parte. Jonathan Prescott va a pasar a ser tu contacto principal». Hubo una larga pausa. «Perdona, ¿cómo has dicho?» «Jonathan Prescott. Es el hijo de Robert Prescott, nuestro nuevo director de desarrollo de negocio». «Edward, nunca había oído ese nombre. ¿Te están reasignando a otro proyecto?» «Algo así». «Pues eso es preocupante. Elegimos Summit específicamente por tu trayectoria. Nuestro consejo aprobó este contrato basándose en tu presentación y en tu implicación garantizada en la implantación. Si no vas a gestionar tú esta relación, tendremos que plantearnos si esta colaboración sigue teniendo sentido». Era exactamente lo que yo esperaba oír. «Entiendo perfectamente tus preocupaciones, Patricia. Quizá deberías hablar directamente con Robert Prescott sobre esta transición». «Creo que lo haré». Patricia Rodríguez llamó a Robert Prescott esa misma tarde. Lo sé porque me llamó enseguida después para contarme lo confusa que se había quedado tras la conversación. «Edward, acabo de hablar con tu director ejecutivo», dijo. «Me ha asegurado que su hijo ha estado gestionando nuestra relación desde el principio, pero no tengo constancia de ninguna interacción con ese tal Jonathan. También ha dicho que llevas un tiempo con problemas de rendimiento, lo cual contradice totalmente todo lo que he visto en estos últimos 4 meses. Problemas de rendimiento. Ha mencionado algo sobre problemas de comunicación con el cliente y resistencia al nuevo liderazgo. Edward, he trabajado contigo en 3 proyectos distintos en 2 años.
Eres una de las personas más profesionales que conozco. ¿Qué está pasando realmente allí? Escogí bien las palabras. Se han tomado algunas decisiones internas de reestructuración con las que no estoy del todo de acuerdo. Bueno, yo no estoy cómoda siguiendo adelante sin que tú estés involucrado. Hemos programado una llamada para el miércoles con Robert, su hijo, y conmigo para aclarar la situación. Creo que tú también deberías estar en esa llamada. La conferencia del miércoles 26 de mayo fue una auténtica obra de teatro corporativo. Robert Prescott abrió con su acostumbrada arenga empresarial, alabando el liderazgo visionario de Jonathan y su supervisión estratégica de la asociación con Meridian. Jonathan soltó un discurso ensayado sobre transiciones sin fricciones y prestación de servicios de alto nivel. Patricia Rodríguez escuchó educadamente durante unos 3 minutos antes de cortarlos. Agradezco la introducción, pero necesito aclarar cierta confusión. Jonathan, has mencionado que has sido mi principal punto de contacto durante todo el proceso de negociación. ¿Puedes hablarme de nuestra conversación sobre el calendario de migración de la base de datos? Silencio. Jonathan se aclaró la garganta. Bueno, Patricia, creo que Edward se encargó de la mayoría de las cuestiones técnicas, mientras yo me concentraba en el marco estratégico. Ya veo. ¿Y qué hay de los ajustes de precios que comentamos para la integración de la planta de Chicago? Otra pausa. Tendría que revisar mis notas sobre esa conversación concreta. ¿Y los requisitos de cumplimiento normativo que hablamos para la división de automoción? Otra vez, creo que Edward estuvo más implicado en esos detalles operativos. El tono de Patricia se volvió más cortante. Jonathan, te estoy preguntando por conversaciones que afirmas haber tenido conmigo personalmente. Si estabas gestionando esta relación, deberías recordar haber hablado de nuestro mayor reto técnico. Jonathan se estaba ahogando, y todos los que estábamos en la llamada lo sabíamos. Patricia, creo que puede haber cierta confusión sobre el reparto de responsabilidades aquí. La única confusión, respondió ella, es por qué me dicen que alguien con quien nunca he hablado ha estado gestionando la negociación de un contrato de $22 millones. Robert Prescott intervino. Patricia, creo que debemos aclarar la estructura de comunicación. Jonathan ha estado proporcionando supervisión ejecutiva, mientras Edward se ocupaba de las interacciones del día a día. Supervisión ejecutiva de conversaciones que nunca ocurrieron. La llamada terminó con Patricia solicitando un cronograma detallado de todas las interacciones entre Summit y Meridian, junto con documentación específica de las aportaciones de Jonathan al proceso de negociación. Les dio 48 horas para entregarle esa información. Esa tarde, Jonathan me llamó directamente. Edward, tenemos que hablar. Estoy de excedencia voluntaria. ¿Recuerdas? Mira, ha habido cierta confusión sobre los roles y las responsabilidades. Quizá podamos colaborar para aclarar las cosas con el cliente. ¿Qué tipo de aclaración tienes en mente? Bueno, tú obviamente conoces al detalle las conversaciones con el cliente. ¿Podrías ayudarme a preparar documentación que refleje mi participación en los aspectos estratégicos? Me estaba pidiendo que le ayudara a fabricar pruebas de un trabajo que nunca había hecho. Jonathan, creo que deberías ocuparte tú solo. Al fin y al cabo, eres el director de desarrollo de negocio. Edward, sé que estás molesto por la transición, pero podemos arreglar esto. Puede haber un sitio para ti en la nueva estructura. ¿La nueva estructura en la que yo te reporto a ti? No tiene por qué ser algo conflictivo. Los dos queremos lo mejor para Summit. Lo mejor para Summit es un liderazgo honesto y una gestión competente. Estoy intentando ayudarte, Edward. No, Jonathan. Estás intentando salvarte tú. Colgué sabiendo que Jonathan Prescott estaba a punto de descubrir la diferencia entre robarse el mérito y ganárselo de verdad. Patricia Rodríguez no era una jefa intermedia a la que se pudiera impresionar con palabras de moda y frases de PowerPoint. Era una CTO de Fortune 500 que había construido su carrera sobre la base de la competencia técnica y la excelencia operativa. Jonathan tenía 48 horas para aportar documentación de un trabajo que solo existía en su imaginación. Jonathan no cumplió el plazo de 48 horas. El viernes por la mañana, 28 de mayo, Patricia Rodríguez llamó directamente a Robert Prescott y le informó de que Meridian Industries estaba suspendiendo el contrato
a la espera de una revisión completa de la estructura de gestión y de los protocolos de comunicación de Summit. También mencionó que compartiría sus preocupaciones con otros CTO de empresas Fortune 500 de su red profesional. En el mundo del software empresarial, la reputación vuela. Para la primera semana de junio, otras 3 empresas que estaban valorando a Summit para futuros proyectos habían trasladado discretamente su negocio a otro proveedor. Se estaba corriendo la voz de que Summit Technologies había falseado la composición de su equipo directivo y no era de fiar para cumplir compromisos importantes. Robert Prescott me llamó el 8 de junio. Edward, tenemos que hablar. ¿Puedes venir hoy? Estoy de excedencia voluntaria, ¿recuerdas? Edward, por favor. La situación con Meridian se ha complicado. ¿Hasta qué punto? Están amenazando con cancelar el contrato y emprender acciones legales por falsedad en la información. Dicen que mentimos sobre nuestra estructura de gestión. Dejé que el silencio se alargara unos segundos. Sí, suena bastante complicado. Mira, creo que puede haber habido algún malentendido sobre el papel de Jonathan en la negociación. Quizá nos precipitamos con la transición. Malentendido, dijo Robert. Edward, necesito que llames a Patricia Rodríguez y calmes las aguas. Tienes una relación con ella. Confía en ti. Confía en mí porque nunca le he mentido. Nadie ha mentido a nadie. Solo ha habido cierta confusión sobre las responsabilidades. Robert, tu hijo afirmó que había dirigido una negociación de 4 meses en la que no tuvo absolutamente ninguna participación. Le dijo a Patricia Rodríguez que ella había solicitado personalmente su liderazgo, cosa que jamás ocurrió. No fue capaz de responder a preguntas básicas sobre conversaciones que fingió haber tenido. Eso no es confusión, es fraude. Edward, por favor, te estoy pidiendo ayuda. La misma ayuda que me ofreciste cuando me despediste voluntariamente por el bien de Jonathan. No te despedimos, te tomaste una excedencia voluntaria. Ambos sabemos lo que significaba eso. Hubo una larga pausa. ¿Qué haría falta para que volvieras? Reincorporación completa, reconocimiento público de mi papel en el acuerdo con Meridian y una disculpa de ambos. Edward, sé razonable. Lo estoy siendo. Te estoy pidiendo la verdad. Puedo ofrecerte recuperar tu antiguo puesto y un aumento del 15%. Y Jonathan seguirá en su cargo, pero con funciones más claramente definidas. Así que conserva su despacho en la esquina y su salario de $145,000, después de intentar robar un acuerdo de 22 millones y mentir a los clientes. Edward, es mi hijo, y ese es exactamente el problema. Colgué sabiendo que Robert Prescott jamás responsabilizaría a su hijo, lo que significaba que Jonathan seguiría tomando decisiones que destruirían la empresa que yo había ayudado a construir. El 10 de junio, recibí una llamada del equipo legal de Patricia Rodríguez. Meridian Industries cancelaba formalmente el contrato y exigía la devolución del pago adelantado de $450,000. También estaban valorando denunciar por tergiversación fraudulenta y violación del deber fiduciario, pero la verdadera catástrofe acababa de empezar. Patricia Rodríguez sí había compartido su experiencia con su red profesional. A mediados de junio, recibía llamadas de directivos de 3 empresas con las que Summit trabajaba en contratos menores. Querían saber si los problemas de liderazgo afectaban también a sus proyectos. Respondí con honestidad. Les hablé de la inestabilidad interna, de la falsa representación del equipo directivo y del cuestionable proceso de toma de decisiones que había provocado el desastre con Meridian. No critiqué a Summit por criticar, pero tampoco oculté la realidad. El 18 de junio, Robert Prescott volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba diferente, desesperada. Edward, hemos perdido 4 contratos esta semana. El consejo está haciendo preguntas que no sé contestar. Necesito que vuelvas inmediatamente. ¿Y Jonathan? Ya buscaremos alguna solución. ¿Qué clase de solución? Quizá un movimiento lateral, otras responsabilidades. Robert, tu hijo cometió fraude contra nuestro mayor cliente y destruyó la reputación de tu empresa. Un movimiento lateral no va a arreglar esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Que despida a mi propio hijo? Quiero que hagas lo que haría cualquier director ejecutivo responsable, que exijas responsabilidades por las acciones de cada uno. No puedo hacer eso.
entonces no puedes arreglar nada. El 25 de junio recibí una llamada de David Morrison, el director de recursos humanos de Summit. Edward, el consejo quiere reunirse contigo esta tarde. La reunión de emergencia tuvo lugar en la misma sala donde había presentado la propuesta para Meridian 4 meses antes. 5 miembros del consejo, Robert Prescott y Jonathan, estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. El ambiente era tenso. El presidente del consejo, William Hayes, habló primero. Edward, entendemos que ha habido algunos desacuerdos internos respecto al contrato de Meridian. Nos gustaría escuchar tu versión de los hechos. Precisé 30 minutos para exponerles la cronología completa, respaldada por correos impresos, grabaciones de reuniones y comunicaciones con el cliente. Les mostré la ausencia absoluta de Jonathan en el proceso de negociación, sus afirmaciones falsas a Patricia Rodríguez y la consiguiente cancelación del contrato. También les detallé el impacto documentado en la reputación de Summit y en sus relaciones comerciales. Cuando terminé, Hayes se volvió hacia Jonathan. ¿Tienes algo que responder a estas acusaciones? Jonathan había preparado claramente una defensa. Creo que Edward está comprensiblemente frustrado por los recientes cambios organizativos. A veces, cuando alguien siente amenazada su autoridad, puede mostrarse territorial con las relaciones con clientes. Eso no responde a mi pregunta, replicó Hayes. ¿Hiciste o no hiciste la afirmación de haber gestionado personalmente la negociación con Meridian? Proporcioné supervisión estratégica y orientación ejecutiva durante el proceso. Enséñame un solo correo, una nota de reunión, un documento que pruebe tu participación en esa negociación. Jonathan no pudo, porque no existía nada. El consejo votó por unanimidad despedir a Jonathan Prescott con efecto inmediato. También votaron destituir a Robert Prescott como director ejecutivo por no mantener una supervisión adecuada y por su complicidad en la falsa representación de las capacidades de la empresa ante los clientes. Ese mismo día me ofrecieron el puesto de director ejecutivo. Lo acepté. A finales de julio de 2024, conseguí reconstruir gran parte de las relaciones dañadas de Summit. Patricia Rodríguez aceptó reanudar nuestra colaboración bajo un contrato modificado de $18 millones. Otros 3 clientes regresaron tras ver los cambios de gestión y las medidas de responsabilidad que implantamos. El perfil de LinkedIn de Jonathan Prescott ahora lo describe como un consultor emprendedor en busca de nuevas oportunidades. Lleva buscando bastante tiempo ya. A veces, la mejor venganza no es lo que haces a tus enemigos. A veces es simplemente dejar que enfrenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Jonathan pensó que podía robar 18 años de relaciones y experiencia. En cambio, aprendió que la reputación y la confianza no se heredan, se ganan, y una vez perdidas, son casi imposibles de recuperar. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo y deja un comentario contándome qué te ha parecido. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campana para recibir avisos de nuevas historias como esta. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.